Nuestros estudios, porque cada miércoles charlamos sobre algo y el título de hoy, eso viene desde lo macrobiótico, con un noviembre particularmente así como la previa de y el fin de, como que se juntan, ¿no? Es como una intersección entre el verano, en donde uno espera tener las cosas como un poco menos intensas, y un año que ya llegó cansado después de un año muy intenso también. ¿Eso te ordena, te desordena? ¿Qué te pasa? Buen día, Jimé, ¿cómo ¿Qué tal? andas? ¿Cómo están? Buen Muy día. bien. Y la primavera trae siempre esta energía de activación, ¿no? El sol arriba, más horas de luz, el día se hace más largo, como que surgen más cuando vivimos en la naturaleza, y en mi caso que hacemos producción, toca en esta época todo una revolución de actividades. Entonces hay que sembrar la ubre para la tierra, cosechar las frutas porque se caen, o sea, la naturaleza no espera. ¿No? No podemos ahí ajustar a nuestra voluntad, trayendo el título de hoy, esos ritmos. Y también es muy interesante porque nos ordenan, pero claro, hoy en día en esta sociedad tenemos que ajustar esos ritmos, ¿no?, de la naturaleza y del hacer en ese sentido al ritmo social, cultural, que va un poco por otro lado, entonces ahí se hace un poco de exigencia. Pregunta antes de meternos en el tema de la voluntad. Pregunta para la especialista en macrobiótica sobre la UME. ¿Cuándo cosechar y cómo conservar? Viva la radio, dice la SIL. Bueno, estamos en producción de umeboshi, como Sí, han visto en exquisita, redes, ¿viste? exquisita. Me encantó la umeboshi. Hay que tener umeboshi en la casa. Seguro. Recomendado, absolutamente. Y justamente ayuda a reforzar esta energía que necesitamos en la primavera, este sabor agrio, salado de un producto fermentado. Mejora mucho el trabajo del hígado, ayuda al hígado a hacer todas sus funciones. Entonces está bueno. Es todo un proceso la UME. Hay material ya en internet para el que quiera, pero bueno, se cosecha, se le pone en agua, se pone en sal, se pone peso, se lo deja un tiempo y después con el máximo sol hay que sacar de nuevo las frutas a secarse un poquito. 3 días, 3 noches ahí expuestas al cielo, ¿no?, al sol y las estrellas. Se secan un poquito las UME y se las vuelve a dormir, como se dice, en su líquido que han tirado cuando se les pone la sal. Y ahí quedan 3 años haciendo su proceso de transformación. Y entonces, bueno, a los 3 años estarían en macrobiótica para usarse como un medicamento, por decirlo, ¿no? 3 por eso, años. 3 años. Fuá. 3 años es un gran ciclo vital en el orden de la naturaleza, en la maduración también de los ciclos del ser humano. Y que, bueno, 3 años tiene, mucho que ver también con el desarrollo de la voluntad, justamente. Por eso los primeros 3 años de vida son tan importantes en la crianza del ser humano. Nos tomamos de eso Ahí va. para el título del programa, del segmento de hoy, que estamos hablando de la voluntad. La voluntad es el tema, ¿no? La voluntad. Desde tu Pedido mirada por macrobiótica. acá, por Pachi especialmente. Desde lo macrobiótico, porque me parece que ocupa un lugar relevante la voluntad como motor de la vida, ¿no? motor. Al mismo tiempo es un buen adjetivo para explicar a alguien o algo, pero sobre todo me daba la sensación de que desde lo macrobiótico debe ser más un sustantivo, más como una característica no descriptiva, sino como, bueno, hay que ser así. O sea, ¿cómo, cuando te tiré la voluntad, qué pasó? ¿Qué Bueno, dijiste? mira, es un gran tema. Me vino, hay uno de los últimos libros de Osawa que él escribió, que creo que son un par de tomos, que él en su síntesis de vida, ¿no?, menciona este nombre de la voluntad. Es como su trabajo de síntesis y habla de la voluntad. Y es lo primero que se me vino porque no es un texto que tengamos disponible en español, no está traducido. Yo lo conozco en este vínculo con los japoneses, interactuando con ellos, qué material. Osawa escribió muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos muy poquitos libros. Y tenemos este proyecto, siempre tengo yo la voluntad y ganas con Tomoko de poder traducir este último libro de Osawa al español. Así que en algún momento que tengamos un poquito de tiempo... Es buena esa. Está buena y justo se titula La voluntad. La voluntad es el título del libro también. Sí, Osawa le pone... ¿Y qué decía Osawa de la voluntad?
Bueno, no tenemos el material, yo quiero saber, por eso quiero trabajar en ese proyecto, pero sí en macrobiótica, en esta mirada amplia de la filosofía, la medicina oriental, la voluntad no es algo solo de la cabeza, como por ahí en nuestra cultura, ¿no? La voluntad viene de nuestra mente, nuestro pensamiento, las ganas de hacer algo, mentalizarse para hacer eso, ponerle fuerza más bien mental. En cambio, la voluntad viene bien arraigada en los riñones, ¿no? Como que en nuestro cuerpo físico la voluntad viene de nuestra energía renal. ¿Qué implica nuestro origen de la vida? Porque los riñones rigen en el cuerpo la energía sexual también. Todos los órganos sexuales los rige mucho la condición de los riñones. Entonces, tiene que ver con este origen de nuestra formación, que viene de la sexualidad de mamá y papá, y esta energía como de base. Y los riñones, si vemos en el cuerpo, están en la espalda, atrás, ¿no? Y pertenecen a esa fuerza de la vida que no podemos nosotros cambiar, que está en nuestro origen y que no podemos modificar. Es algo que tenemos que aceptar. Y a mí me parece muy significativo porque en nuestra sociedad que tiende a mentalizar todo más y hemos generado una cultura occidental con un poco de desvalorización de nuestros ancestros, de nuestro pasado, ¿no? De la historia evolutiva humana. Occidente hizo como un corte, ¿no? Entonces, ese pensamiento primitivo, conocimientos de la antigüedad parecían una estupidez al lado de los grandes conocimientos científicos, ¿no? Del racionalismo, el positivismo. Entonces quedaron, de hecho hoy hemos perdido este vínculo con nuestros antepasados, con los rituales, con la energía, ¿no? Que nos viene. Y bueno, y tiene que ver con esta voluntad. Y hemos construido una sociedad de consumo que nos quiere dar todo, ¿no? Nos da toda la comida lista, la luz, tenemos como un montón, una crianza donde se nos apaga totalmente esta fuerza de la voluntad de la que habla Osawa y que nos viene un poco en el orden del universo de conectarnos con nuestro origen. Y que en la comida, si uno busca, bueno, hacer macrobiótica, como decimos, con todo este camino de ordenar la alimentación, no se va a tratar solamente de mentalmente entender, bueno, tengo que comer esto, tengo que comer lo otro, esto me hace mal, esto me hace bien, o seguir un plan que alguien te dice, ¿no? Que es lo que intentamos hacer macrobiótica, claro, con esa idea de la... Dame un manual. Tengo manual que hacer esto, forzar, esto no lo puedo comer, andamos como sufriendo, preocupándonos y forzando esta relación con la comida, porque lo hacemos desde ahí, desde la cabeza y desde esa voluntad más mental. Entonces, en macrobiótica tenemos que entender que esa voluntad no es por ahí solamente, o sea, la fuerza de voluntad es muy importante para llevar adelante nuestra vida, pero que tiene que ver con también conectarnos, con sanar nuestra relación con la comida un poco más ampliamente. O sea, la voluntad es una fuerza, sí, en principio, ¿no? Que ejerce, o sea, desde la macrobiótica también. O sea, sí, vos tenés fuerza de voluntad o no tenés fuerza de voluntad. Pero, no... como todo en la vida, podemos tener, como se ve en la macrobiótica, riñones débiles, ¿no? En nuestra gestación, nuestra educación de la vida, muy debilitado ese plano, claro, de nuestra energía renal, de la voluntad. Cuando uno se ha criado también de una forma, qué sé yo, que nos malcrían, con montones de debilidades que en macrobiótica empezamos a prestarles atención y entendemos como causa de condiciones que después tenemos. Pero bueno, uno puede trabajar esa voluntad. Y por eso es tan importante, más allá de la voluntad en sí misma, focalizarnos en la voluntad, pero que tiene que ir de la mano de la comprensión. Entonces hay que ir por conectarnos de nuevo con nuestro origen, cuáles son estas debilidades que todos tenemos y sanar un poco más ampliamente nuestro vínculo con la comida para que pueda ser de disfrute, de libertad, de elección, ¿sí? Algo que podamos sostener, como decíamos, a largo plazo y que no sea algo que hoy lo hago, ¿no? Reduzco, saco alimentos, se trata de toda esa forma un poco forzada que hoy tratamos de
implementar con estos conceptos intelectuales de esto te hace bien, esto te hace mal, cuidado, tenés que reducir, ¿no? Los alimentos Sí, claro. que nos intoxican. Y estamos ahí como forzando una voluntad que no le encontramos ese potencial. Entonces, vamos a esto, que nos lleva también a prestarle atención a nuestras emociones. ¿Qué hay detrás de nuestros antojos, de nuestros arrebatos, ¿no? En la comida? Nos lleva a ver nuestra relación con nuestra mamá. Cómo fuimos alimentados desde niños. Está directamente relacionado con cómo comemos hoy. O cómo nos cuesta, o cómo no, ¿no? Pero prestarle atención, abrir un poco ese panorama de no solo quedarnos con el lado nutricional, como siempre decimos, de los alimentos, y tampoco se trata de tener esta voluntad rígida, forzada, de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, esto me hace mal, ¿no? Alguien te dice que esto y lo otro y estamos ahí, porque es una voluntad que se apaga en el tiempo y que no va a llevar al desarrollo del potencial que buscamos en macrobiótica, ¿sí? Que es conectar con esta voluntad de encarnarnos, ¿no? Implantarnos en nuestra fisiología, desde quien somos, en nuestra totalidad, y proyectarnos, ¿no? Con este anclaje en la vida, fortaleciendo nuestros riñones, aceptando nuestro origen. Hay que conectar con ese lado, ¿sí? Sí. Porque si lo tapamos, lo negamos, no le prestamos atención, no nos conocemos en ese aspecto débil, lo vamos a seguir siempre tapando de alguna forma, buscándolo, no entendiendo. O sea, no es tanto la fuerza de voluntad, la cantidad de voluntad, como la calidad de esa voluntad. Es una voluntad que viene de los riñones, que son parte de nuestro origen de la vida, y que tiene que ver con unir esa voluntad de nuestro origen, ¿no? Los riñones dan energía al corazón también, a nuestro sentir, y también ese sentir tiene que ir por la cabeza. La fuerza de voluntad poderosa es esa raíz de la voluntad que viene de los riñones, pero que da energía al corazón y a la mente desde ese arraigo, ¿sí? Fisiológico real. Entonces ahí bien. hay como esta flecha que enciende, ¿no? Esta voluntad que parte de los riñones, de nuestra energía ancestral, de papá y mamá, de quienes fueron, de cómo nos criamos en la infancia, en cómo maduramos nuestra energía renal, que es tan importante, ¿sí? De eso tiene que ver cuánta energía los riñones le dan al corazón, que es importante, para que esa voluntad tenga sentimiento y también que lo que haga tenga pasión, ¿no? Sentimiento genuino, y también esa pasión y sentimiento que nos gusta pase por la mente también y le dé sentido. Entonces ahí se arma esa fuerza de la gran voluntad donde uno lo que hace lo amás, lo querés y además tiene sentido, porque hacer cualquier cosa apasionadamente que es algo destructivo tampoco sirve al mundo ni a nuestra evolución, ¿no? Entonces hay como esa fuerza de voluntad que se engendra desde nuestra fisiología, desde nuestros riñones. Y es muy llamativo porque en nuestra sociedad occidental, por ejemplo, vemos, y el trasplante de riñón es el más frecuente de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos un poco cortada esa...? ¿En serio el trasplante de riñón es de los más...? Es el de los más frecuentes, sí. Bueno, no cuidamos, y fíjate cómo es la naturaleza. Los riñones son esos órganos que no podemos regenerar. Son los únicos órganos que no tienen esa revitalización. El hígado se puede regenerar, ¿no? El corazón, casi todos los órganos y sistemas tienen capacidad de irse como rejuveneciendo, reconstituyéndose, se generan nuevas células. Los riñones, como en el orden del universo, tienen que ver con nuestra energía ancestral. Nosotros no podemos cambiar de dónde venimos, quiénes fueron papá y mamá, nuestros ancestros, es algo que nos viene dados, ¿no? Nuestros riñones, que está alojado como energéticamente todo ese plano, son órganos cuyas células, las nefronas, no tienen capacidad regenerativa. Y no aprendemos a cuidar los riñones, que son nuestra base vital. Los riñones cumplen el rol fundamental de filtrar la sangre, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, son un principio para mantener nuestro cuerpo limpio y en funcionamiento, ¿no? Sin riñones, nuestra sangre se intoxica y morimos, ¿no? Es como importantísimo.
Y no aprendemos a cuidar los riñones, entonces estamos ahí con una voluntad por el piso, siempre forzándola desde la cabeza. Y también con hábitos de vida que apagan esta voluntad, porque esta sociedad de consumo nos fue criando en esta malcrianza, ¿no? Donde todo lo tenemos a la mano. Querés comer dulce, querés comer carne, querés comer esto. Tenemos todos supermercados por todos lados al alcance para ir detrás de nuestros deseos. Entonces, y algo fundamental que quería traer, que todos los alimentos que hoy comemos, que son estos extremos que venimos explicando en macrobiótica, extremo yang, que son todo lo que viene del mundo animal, huevos, carnes, sal, ¿sí? Comemos muy en exceso, debilita tremendamente los riñones porque es muy acidificante y la sal en exceso endurece y cierra los riñones. Y por otro lado, tenemos todo este exceso de mundo, alimentos extremadamente yin, a la cabeza el azúcar, las frutas, el alcohol, los estimulantes, bebidas como el café, mate, que tomamos a diario, el exceso de agua, que también termina complicando los riñones. Bueno, estos alimentos extremos complican en general a todo el organismo, pero bueno, especialmente a los riñones. A los riñones ¿sí? que que no tienen capacidad regenerativa, y es en donde en la visión oriental se aloja esta fuerza de la voluntad, ¿sí? Porque son lo que nos arraiga a la vida. Venimos de estos ancestros, de esta energía sexual de mamá y papá, y ahí queda guardada nuestra energía sexual para continuar con la vida. Entonces no es nada más de donde venimos, sino nuestra continuidad. Mirá. Hoy en día, además de este problema renal que implica, que es el principal órgano de trasplante, que apaga nuestra voluntad, también veamos la cantidad de problemas de reproducción que van en aumento en la sociedad occidental, donde cada vez más hombres y mujeres pierden fuerza en su capacidad reproductiva, ¿sí? Tanto hombres que tienen, ¿no? Bien, se habla mucho hoy de la gran merma de la cantidad y calidad de espermatozoides que se producen. En macrobiótica está relacionado, entre otras cosas. Nunca hay una sola cosa, pero donde es muy importante la condición renal, ¿sí? Mirá. Y en las mujeres también, ¿no? Su capacidad de ser fértiles tiene mucho que ver con la energía renal. El útero, ovarios, son ciclos que están muy regidos. O sea, la energía sexual vital también está vinculada o solamente con los riñones, espermatozoides. ¿no? La energía sexual también. Mirá. Pero hay que tener cuidado porque hoy en día, claro, hay gente que dice, bueno, yo tengo mucha energía sexual y que desarrollan una sexualidad excesiva, pero guarda porque el costo son los riñones. También. Y lo van a ver en el tiempo, como hoy no somos una sociedad que vemos en el tiempo, ni nuestra medicina le presta atención a esta interpretación, ¿no? de la fisiología. No le presta mucha atención. Después, cuando la gente en el tiempo, en la edad, tiene problemas sexuales, parece que son de la edad o de otra cosa, pero no se hace esta mirada. Sin necesidad de... Claro. En macrobiótica, cuando uno va viendo gente, la gente que atiende José Luis en salud, por ejemplo, tantos años ir viendo casos diagnósticos, y vos le vas preguntando a la persona, ¿no? Enfermedades que tuvo, cirugías, ¿no? Bueno, su historial clínico. Sí. Empezás a observar estos patrones que en la macrobiótica uno los empieza leyendo como algo teórico y los empezás a ver que son, ¿no? Como la energía renal tiene que ver con la energía sexual. Si no se rejuvenecen, ¿cómo se sanan? ¿O cómo se cuidan? Hay que cuidarlos. Por eso cuidar los riñones es cuidar la vida. El riñón nunca va a estar mejor que lo que está hoy. Pero lo que puedes hacer es sostener lo que está hoy. No, se pueden mejorar un poco también desde ya. La energía renal, uno puede mejorar muchísimo sintomatologías renales con la macrobiótica. Se pueden curar, pero bueno, todo lo que tiene que ver, no podemos regenerar los riñones. Ajá. ¿Sí? Pero si vos los tenés inflamados, bueno, los podés desinflamar, volver a su normalidad. Si están muy tapados, podés limpiarlos, ¿no? Hacer como tratamientos de macrobiótica como desintoxicantes, que nunca vamos a hacer, si se hace bien la mirada de la macrobiótica, especialmente esos detox para los riñones, dieta para el riñón, ¿no? Siempre viendo a la persona en su totalidad, pero si son los órganos más enfermos, priorizando la recuperación de esos órganos. ¿Cómo te das cuenta de esas cosas?
Porque uno se da cuenta capaz cuando ya se siente bien, pero cuando se siente... ¿Cómo te das cuenta de cuando viste las ranas, el ejemplo este de las ollas, la rana Sí, que ya está cuando... hirviendo en el agua y cuando se da cuenta ya está para Y es comer? lo que sufrimos hoy en día, ¿no? Un camino como de adormecimiento y de ignorancia de cómo ir observando las pequeñas Claro, señales. exacto. Entonces, en el diagnóstico oriental, por ejemplo, las bolsas de abajo de los ojos, en la cara, la fisionomía, tiene que ver con los riñones. Es una zona del cuerpo que está relacionada con la condición renal. Bien. Entonces, cuando uno está con hinchazón acá abajo, ya Que en tendrás mi que caso estar se viendo me- tener los riñones y tu riñón izquierdo Claro. está más exigido que tu riñón derecho. Ajá. Entonces, bueno, está bueno ver estos indicios, O señales. sea, las bolsas abajo de los ojos podrían tranquilamente ser por eso. También y explican de alguna manera el cansancio y... Sí, y los riñones tienen que ver con la fatiga también Ujú. en la medicina oriental. Lo que está bueno que trae es que la voluntad no es un acto mental. Totalmente, eso es lo más importante que por ahí está bueno tener en Porque viste, cuenta. dale, ponele ganas, Dale, ponele parece ganas. ponerle ganas de la cabeza, Claro, exacto. y no tenemos respuesta desde el cuerpo. Entonces las ganas también quedan en que en el corto plazo ya te impotencia cansas, también. no lo podés sostener, ¿sí? Y por eso siempre hablamos que interesante comer más en el centro, que es la propuesta que nos trae macrobiótica, porque nos ayuda a tener energéticamente una estabilidad. Mm. Entonces, comer más ordenado, más estable, ¿qué quiere decir esto? Reducir los alimentos extremos y comer más cereales integrales, ¿no? Granos, legumbres, decimos porotos, poquita proteína animal o mínima, ¿no? Reducirlo, verduras más que frutas. Y usar de nuevo el fuego que concentra, que contrae y que fortalece también. Poca sal, poca azúcar, poco alcohol o la mínima expresión de eso, poca carne, ¿no? Y ir Sí. más sobre las verduras, algunas frutas. Frutas y verduras de estación, estación. ¿sí? Pero principalmente verduras cocidas, principalizarlo a la verdura cruda o al exceso de fruta. La gente, ¿qué nos llevó el ¿Verduras capitalismo? cocidas como qué? ¿Cómo? ¿Verduras cocidas como qué? Zapallos, acelga. Zapallos, zanahorias, cebollas, brócoli. Tenemos los grupos de verduras más redondas, las raíces y las verduras de hojas, ¿no? Tallos. Entonces tenemos que incorporar los 3 grupos de verdura O sea, en lo tender a posible. cocinarlas. Principalmente cocidas, ¿sí? Un porcentaje de alimento crudo y también acompañando según la necesidad y según la época del año, como siempre decimos. Pero algo interesante con la voluntad, relacionar cómo los alimentos extremos que comemos, como las carnes, los hidratos de carbono rápidos, como decimos, ¿no? Refinados, o los azúcares más simples de las frutas o del azúcar, no estimulan la masticación. Vos comes carne, como el animal carnívoro, que pega 3 bocados y traga. La carne no es las carnes en general, no son alimentos que estimulen la masticación. Entonces, las carnes por un lado y por otro lado, los hidratos rápidos, ¿no? El pan blanco, los cereales refinados, el arroz blanco, los azúcares, las frutas, que son todos hidratos rápidos, ¿no? Que rápidamente se digieren y pasa todo ese azúcar a sangre, no estimulan la masticación. Entonces, hemos estado en este tiempo, además de extremando nuestros alimentos, debilitando nuestra voluntad, también por falta de masticación. Hoy hay que reconstruir esto, que lo hacemos, por un lado, sabiéndolo, y por otro lado, comiendo alimentos que nos estimulen esta masticación, que es directamente una práctica, ¿no? Un ejercicio que fortalece la voluntad. La masticación es el último acto, como siempre decimos, de nuestro comer, que lo podemos hacer nosotros conscientemente. Y esa voluntad de masticar es alta práctica para el desarrollo, el despertar y el fortalecimiento de nuestra voluntad. Porque estamos nosotros digiriendo. Y esto nos ayuda a asimilar, fortalece la voluntad en la vida y a asimilar todas las cosas que pasan en la vida. Si no, uno se la pasa como negando, bueno, no importa, esto no es importante, ¿no? Siempre estamos como ahí.
debilitamos nuestro aprendizaje, debilitamos nuestro crecimiento y debilitamos sobre todo, ¿sabes qué? Es re importante relacionado a la energía renal en la medicina oriental, no solo la voluntad, sino qué emoción alojan los riñones, regulan los riñones como órganos, el miedo, el temor, el pánico, ¿sí? Son regidos por los riñones en la medicina oriental. Entonces, además de la merma, digamos, o la debilitamiento de la voluntad, también tenemos un aumento de nuestra emoción temerosa, del miedo en la vida. Entonces, fortalecer la voluntad y fortalecer los riñones es despertar también el coraje y la valentía para vivir. Es grosso, es grosso. Es un montón, Entonces, un montón. hoy somos una sociedad, si lo vemos, comiendo tan Con en los extremos, riñones con los achanchados. riñones para atrás, que también son gran causa en lo anímico, ¿no? Porque también los riñones rigen Es que debe generar la cierto estado de adrenalina buena y se relacionan con mala condición. alegrías y demás. Claro, con la mala condición pulmonar, que rige también la pesadumbre y todo. Los riñones y el hígado son órganos que causan depresión. Y somos una sociedad con un aumento de los procesos depresivos importantísimo. Importantísimo. Bueno, por eso Ataques de también te pánico preguntaba también. un poco. Fíjate, ¿no? Psicológicamente el ataque de pánico es algo que se ha Es un montón. proliferado en montones de cosas en macrobiótica. Son sintomatologías que tienen que ver con el debilitamiento renal. Porque, bueno, ayer cuando pensábamos este tema, yo lo pensaba desde el lugar de si es consecuencia o es causa la voluntad. Con todo lo que contás es más consecuencia que causa. O sea, no es que la voluntad genera o el exceso o la fuerza de voluntad genera de que uno tienda a estar mejor, sino que uno haga cosas para estar como más saludable, genera más voluntad. Es más consecuencia que causa, claramente. Siempre es consecuencia y es causa, ¿no? Es interesante ver en esta interpretación, porque también comprendiendo, por eso decimos tan importante en macrobiótica ir aprendiendo, ir generando este camino de comprensión del orden de la naturaleza, para no hacerlo mecánico, y comprender mejor te lleva también a entender esa causa y a fortalecerla, decir, bueno, tengo que masticar mejor, tengo que cuidar mis riñones, no comer excesos de alimentos salados, exceso de agua, moverme, caminar, ¿no? Los riñones se fortalecen en el acto de caminar, fluye verticalmente toda esa energía, ese ki de la naturaleza que activa muchísimo los riñones. El buen descanso por la noche, ¿no? Es el momento de trabajo renal a la noche, el filtrado, la limpieza de la sangre. Entonces, dormir bien de noche es una gran ayuda para el buen trabajo renal, etcétera, ¿no? Estos cuidados, ir entendiéndolos y también aprendiendo a reinterpretar, porque no estamos acostumbrados a pensar que nuestro decaimiento, nuestra falta de voluntad, tiene que ver también con la energía de nuestros riñones. Claro. Y invitarnos a algo muy grosso que abre también la macrobiótica y en todo el camino de sabiduría oriental, como en el budismo, tener interés por la vida, por sanar, por aprender. Claro. La voluntad va también de la mano por este interés genuino, por esta motivación, por tener un despertar de conciencia. No solo seguir un patrón que te dicen, ahora ¿entendés? Con la hoy misma vino mentalidad. Jime, hoy como así y porque vino aprendemos Jime algo, a la radio. claro, lo aplicamos a este aprendizaje de cómo cuidar nuestra vitalidad. Me encantó. Tenemos que hacer este pequeño cambio y es muy importante entonces tener este interés genuino para esa voluntad que pongamos en ir ordenando nuestros hábitos, en ir cocinando, masticando, tenga un sentido, porque le tenemos que dar sentido para que lo sostengamos en el tiempo. Entonces tenemos que aprender estos fundamentos que nos anclan a la vida, ¿no? Que nos empoderan desde el cuerpo. Entonces ahí van de la mano. Bueno, ¿cómo fortalezco mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y también mi cuerpo mental? Para poder sostener y empezar a disfrutar de todos estos aprendizajes, porque en realidad nos cambian la vida. Es transformar, es sanar esta relación con la comida, ¿no? Con voluntad y con conocimiento para ir fortaleciendo de nuevo este camino de voluntad real, de esta voluntad imponente, ¿no? Si nos volvemos a arraigar, sanamos nuestro origen con nuestra madre, cómo empezamos a comer, empezamos a entender nuestras debilidades emocionales, que hoy todo lo tapamos con comida.
Comida, impresionante comida. por todo el lugar que ocupan los riñones en esta historia, que no solían estar, o por lo menos no lo tenía dentro del mapa de las cosas ¿Viste? relevantes. Hay que cuidar el corazón, un poco el hígado, estar ahí como atento a esa cosa. De hecho, con Nancy, de Medicina China, ahora estamos viendo a ver si estaría re bueno que vuelva también para charlar sobre estas cosas, porque decía como cada órgano, cómo va interpretando, uno cuida el cerebro, o trata de, por lo menos. Ujú. Y los riñones habían quedado como en un costado, así como, bueno, no pasa nada. De última te los cambiás. ¿Qué pasa con los trasplantes desde la macrobiótica? ¿Te podés cambiar las piezas y no pasa nada? Y bueno, son un tema. Por eso macrobiótica no está a favor ¿Qué pasa con mis de ancestros si me esa... tengo que cambiar los riñones? Sí. Bueno, tendría que hablar otra gente, pero yo he escuchado de gente en relación a la medicina macrobiótica, de ver casos de personas que incluso les hacen, ¿cómo se dice? Transfusiones de sangre y cómo les cambia un poco la personalidad. Ujú. Como que estos cambios de órganos tienen que ver muchísimo con la vibración de la persona, porque en el mundo de la naturaleza todo está unido, lo material, pero tiene su lado espiritual también. La medicina lo saca y por eso nos lleva por este camino mecanicista de es un órgano, esto, no, lo otro. Pero, ¿qué pasa con nuestro mundo espiritual, nuestro origen, nuestra proyección? Por eso tener una relación sana con la vida, con nuestro origen, es tener una proyección sana con el mundo también. Y todo es tan relativo, ¿no? El problema es hacer estos trasplantes sin conciencia. Entonces la persona tiene un montón de problemas que no registra ni por qué le pasó, ¿no? Esto que hablamos de ser víctima de las enfermedades, no recibe los aprendizajes que le traen, ¿no? Ujú. Y se cambia un riñón y sobrevive con otro riñón, con los mismos hábitos de vida, con la misma mentalidad. Eso es muy destructivo para la persona y para la especie humana, porque lleva a este camino, a este bucle de negatividad, de involución, ¿no? Es como una energía que está chupando energía de otro lado eso, los seres que están alrededor, la misma especie, ¿no? Que debería ir fortaleciendo su biología, teniendo mayor adaptabilidad, mayor coraje para vivir, para develar los misterios del universo, para tener, ¿no? Una sociedad, hijos cada vez más sanos. Va todo para atrás, cada vez más demanda el sistema médico, más gente dependiente de medicaciones, toxinas, temperamentos enfermizos, demandantes, deprimentes. ¿A dónde vamos con eso? Ahora, ponele, ¿no? Que tenemos este conocimiento del trasplante. En la visión de la macrobiótica, uno no es tampoco para decir, bueno, dejar morir o no. Es todo un tema filosófico, pero lo que digo es, uno puede hacerse un trasplante y si la persona entendió toda su carencia, ¿no? En su relación con sus orígenes, con sus ancestros, con su vida emotiva de la infancia, ¿no? Que después nos lleva a eso, al descuido personal. Y vos te trasplantás, pero aprendés a cuidar tus órganos, te reconectás, ¿no? Como despertás tu conciencia, cambiás tus hábitos. Vas a transmitir, porque la vida es maravillosa como nos da oportunidad siempre. Esto es increíble, de tener esa fe en que en el universo, si uno va por el camino del despertar, ¿no? Del respeto, humildemente, sanando, va a tener un efecto positivo en el mundo. Ahora, si uno se duerme en la inercia, ¿no? De lo que te dicen, de lo que hay que hacer, que es lo que Osawa dice el camino del esclavo, que es ignorante y que lo lleva a la inercia de la vida, no tiene voluntad y no tiene comprensión para elegir hacia dónde voy y por qué y qué tiene sentido para mí y para mi vida, que sería lo que también tiene sentido para el mundo. Entonces es todo, sí, muy interesante porque no estamos demonizando entonces, no se puede trasplantar la medicina, todo mal, no. Pero si no cambiamos la actitud, si no nos abrimos, si no nos integramos espiritualmente al mundo también, vamos a seguir construyendo desórdenes en la parte material de la vida, que es lo que está haciendo, y generando este camino como del ser humano inmaduro, podemos decir, ¿no? La voluntad viene de un ser humano que madura. Madura y los riñones tienen mucho que ver en nuestra capacidad de madurar quiénes somos y qué queremos en la vida. Porque no podemos madurar esa relación, insisto, si no aceptamos Aparte de dónde abarca venimos todo, claro, abarca y todo. quiénes somos. ¿Se entiende?
Signos cardinales con alteración del riñón, dolor lumbar, astemia, debilidad, alteraciones de genio urinario y de la sexualidad, la audición, metabolismo óseo, entre otros abrazos. Y las rodillas también, dice Nancy de Medicina China, también nos estaba escuchando. Ay, mira. Por otro lado, dice Jime, gracias por compartir tus conocimientos. Las preguntas que me iban surgiendo las respondías claramente en tu charla. Muy completa tu mensaje, gracias a todos. Dice Alicia, Diana dice desde Temperley también los estamos viendo. Muchas gracias a todos por participar, por sumarse también. La verdad es que se abrió un gran universo tema. ahí. Vamos eso. a tratar por ahí la vez que viene, hilar este tema que hablamos de la voluntad y nuestra infancia, nuestro origen, ¿no? Con el vínculo con mamá, que es como empezamos a comer. Aceptar el vínculo, y esto es solo como título. ¿Qué quiere decir aceptar? O reconocer, ¿qué es aceptar? Vos mencionabas recién, bueno, aceptar los orígenes. ¿Qué quiere decir? ¿No negarlos? ¿Qué quiere decir? Y saber, tener claramente si tuvimos carencia en ese momento. O sea, hay muchas historias. La gente se encuentra gente que no tuvo padre, que fue criado por la madre, entre 5 hermanos, con la madre en un momento que se estaban por separar del padre. ¿Qué sé yo? Hay tantas historias. Conocer un poquito, reconocer. Es conocer, sí, claro, también. claro. Y no enojarse, porque si no si uno se queda enojado, por echa ejemplo. la culpa del psicoanálisis. Y siempre es como que patina en que hay algo ahí que te enoja y te va a enojar siempre y vas a proyectar ese enojo a las mujeres, a los vínculos, a tus hijos. Entonces ver y bueno, tratar de comprender. Por ahí uno sufrió una situación injusta o que uno considera qué mal me pasó, que mi madre estuvo en tal situación justo cuando me tuve. Entonces, con razón, yo soy víctima de la historia. Pero cuando uno lo acepta, lo reconoce y lo abraza, eso siempre es una oportunidad para madurar. La aceptación trae nueva visión de las cosas, porque uno al aceptarlo y verlo, bueno, te conectas con ese dolor, con esa tristeza, con esa comprensión y te liberas de eso. Te tiene que servir como fuerza de voluntad para vos, al sanar eso, al verlo, reconocerlo, tomarlo como un empuje en tu vida y no como un trastorno, un trauma, que siempre entonces te vas a quedar traumado, enojado, trabado, ¿no? Porque no te gustó, porque a veces no es consciente, pero hoy tenemos muchas herramientas y sin perdernos en lo psicológico, ¿no? Porque también puede ser el laberinto donde uno se pierde por las terapias de buscarse. Ahí entra en la cabeza, ¿no? Pero por eso, bajar más a lo real, volver a implantarnos y algo que nos trae para cerrar. Me encantaba también entender cómo tiene que ver con nuestra autoestima también. Desarrollar la voluntad y esta comprensión y este cuidado personal, esta voluntad de sanar y de empoderarnos de nuestra vitalidad, de nuestra responsabilidad de dirigir nuestra vida, está muy relacionado con también que tenemos que construir en nuestra época una autoestima valiosa. Yo estaba mirando porque me acordaba de algunos títulos de algunas canciones de la voluntad para poder así como redondear el tema. Pero no termino de encontrar algo que hablara directamente, ¿no? sobre la voluntad. Creo que es algo de lo cual no terminamos de hablar del todo. Lo pasamos más por la cabeza que por el cuerpo. Y Totalmente. eso es algo que quedó en esta charla, me parece. Hay que empezar a pensarlo más desde el cuerpo que desde la cabeza. Y menos desde la fuerza y más desde la forma. Totalmente. Sí, y con nuestra relación con este todo, ¿no? Nuestros riñones, nuestra voluntad de estar implantados, ¿no? Somos continuidad y parte de un todo mayor. Hoy la forma de pensar que nos ubica siempre, ¿no?, en lo pequeño, en ver la parte, nos tapa esta visión de qué importante es aceptar nuestro origen, quiénes somos, para poder proyectarnos desde nosotros. Si yo hay algo que no me gustó de lo que me pasó en la vida, lo puedo transformar. Le tengo que dar la oportunidad, eligiendo, pero comprendiendo el orden de la naturaleza, comprendiendo el orden del universo. Si yo niego y tapo todo ese pasado, no me gusta mi mamá, la critico, y se genera un vínculo patológico, y ahí voy a estar con la comida, ¿sí? Siempre comiendo lo que me hace mal y uno no sabe por qué te pasa, ¿no? Como otra vez acá comiendo un lomito. Juego, claro, donde uno vuelve a caer y recaer en lo que haces, lo que te hace mal, haces lo que te perjudica, haces lo que no te gusta. ¿Por qué? Bueno,
porque no hay que ver solamente eso, sino también conectarnos con, desarrollar esta voluntad de comprender y de sanarnos más profundamente, para tener una relación con la comida de disfrute, de gozo, ¿sí? De aprendizaje. Y no tapar todo lo demás, porque hoy en día hemos generado esta cultura donde todo lo tapamos con la comida. Todas nuestras necesidades las queremos satisfacer con comida y no va por ahí. No va por si uno ahí. está angustiado, estresado, en vez de estar comiendo alimentos que aumentás ese circuito, anda a reírte con amigos, ¿no? Buscar otras alternativas de nutrirnos emocionalmente y mentalmente. Salir a caminar. Uno hoy, por ejemplo, se busca dulce, alcohol, como formas de, en el estrés que llevamos, relajarnos. Son alimentos yin, decimos. Relajan, abren, expanden el cuerpo. Entonces uno está estresado y busca yin, busca yin. Si uno reconoce, ve este efecto energético de lo que comemos y reconocemos que nuestra necesidad de relajarnos es más por estrés que por buscar, ¿no? Esos hidratos rápidos. Baja el estrés en vez de... Claro, andar a respirar, hacer una caminata de 15 minutos, ¿no? Al contrario, desintoxicate con oxígeno, poné una música que te calma, que vos puedas dejar que la mente vaya quietando, no sé, empezar a entender y a ubicar cada cosa en su lugar, porque seguir tapando todo con la comida, todas las necesidades que tenemos que vengan por la comida, es este bucle donde aplastamos la voluntad totalmente. Y como ejercicio práctico volvemos a la masticación, de verdad, que es uno de los actos de nuestra fisiología que más empoderan y trabajan, fortalecen la voluntad, porque eso sí es voluntad de uno. No depende de tener plata, no depende de que no sé qué. Si estás comiendo, masticá un poco más. ¿Y cómo ayudar? Bueno, comiendo alimentos que nos fortalezcan la masticación. Por eso hoy en día, insisto, esta sociedad que nos llevó por alimentos de no masticar, es cada vez pensar menos, es cada vez tener menos fuerza de voluntad, es cada vez ser más arrastrados en la inercia de lo que nos dicen. ¿Se entiende? Entonces, bueno, importante porque nos tenemos que empoderar de estos actos que dependen de nosotros y que son una gran puerta al desarrollo de la libertad, la felicidad, la plenitud y la salud independiente, depende de nosotros, no de quién es presidente, no del valor del dólar, no si tengo dinero en mi bolsillo, depende de conocer un poco el orden de la naturaleza, conectarnos de nuevo con la maravilla de nuestra fisiología y bueno, sí tener esas ganas, ese interés, motivación de desarrollar nuestra mejor versión. Para ahí está la voluntad, ¿no? Que hay que unirnos a toda esa fuerza del universo. Muchas gracias, Jim. Estuvo recontra súper interesante para hoy. Motivante. También mucha gente, entiendo, se ha encontrado con algún espejo con todo esto que dijiste. Así que gracias. Gracias. Bueno. Nos encontramos nuevamente el miércoles que viene. ¿Parece? Dale, claro. Vamos a hablar un poquito de crianza que tiene que ver, como continuando con esto de la voluntad y la importancia de nuestra relación inicial con la vida, con la comida, con mamá y con nuestra energía renal, que se madura en los primeros añitos de vida y nos queda para siempre. Después es más trabajoso. Igual la naturaleza siempre da posibilidad de fortalecernos desde el punto de vista donde estamos. No importa nuestra historia, siempre podemos ir por la vía, por la senda de la salud. Y por eso yo digo la voluntad relacionada con la comprensión y el conocimiento, porque una vez escuché, ¿no?, a un lama que decía con respecto a las enseñanzas de la naturaleza, y a mí me pasa con la macrobiótica, este conocimiento del yin y el yang, del principio único, como dice Osawa, que es la síntesis del orden de la naturaleza, tal como lo supieron interpretar con facilidad los antiguos chinos, es como un relámpago en el medio de la noche. Cuando uno está sin saber por dónde ir, no encuentra el camino, encontrar este orden de la naturaleza, que hoy podemos ver esta ley del yin y el yang con simpleza que nos rige, es como un relámpago en la noche, ¿no? Te deja ver, te da luz. A partir de ahí también uno puede, bueno, entendiendo un poquito, fortalecer la voluntad y llevar nuestra vida hacia donde nosotros nos sentimos en crecimiento, en plenitud y felicidad con nuestra libertad. Dejar de ser la inercia que sigue los patrones que nos dicen, que siguen lo que los demás, pues es un camino que nos empobrece y nos hace infelices y enfermos.
Jimé Álvarez, macrobiótica de los Gracias. miércoles, por aquí. Ya venimos.